Janine. ¿Se dice Janine? ¿Cómo lo Así dice? es, Janine. Janine. ¿Cómo estás? Ella bienvenida y sí digo que sí. Muchas gracias por la invitación. Ahorita, en estos momentos, cuando me preguntas el cómo estás, estoy contenta, un poco nerviosa por la entrevista y por lo que esta experiencia de diálogo nos va a dejar, Ujú. pero pues la verdad es que es un día bien, un día que me hace sentir en todos los sentidos bien. Ah, muy bien. A ver si para quitarte lo nerviosa, em, ¿quieres que te cuente un chiste? De esos así simples, simples. Claro. Es un chiste bilingüe además, ¿lista? Ay, ok, a ver. ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los pececitos hacen blue, blue, blue. Y ya para que se te quite lo nerviosa más, ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué el pasto es verde? Buena pregunta, no sé. ¿Por qué el pasto es verde? Porque los grillitos hacen green, green. Esos son chistes que me aprendí, creo que cuando estaba en la primaria. Son tan simples, pero no se me han olvidado. Entonces, bueno, A con veces lo simple es lo mejor. sí. Bueno, Janine. Entonces, primero empecemos con que nos cuentes quién eres. Es una palabra complicada porque a veces cuando siempre nos preguntan eso de quiénes somos, generalmente recurrimos a qué hemos hecho, ¿no? Ujú, ¿Qué tipo de profesión tenemos o a veces los grados que hemos obtenido? Y es difícil encontrar una forma de decir quién soy sin esas cosas, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues yo quisiera empezar por lo que no tiene que ver con el grado académico. ¿Quién ujú, soy? Pues soy una mujer de 40 años, básicamente es amante de su familia. No tengo hijos ahorita, tengo una pareja con la que vivo, pero soy siempre como muy al afán de compartir con los míos, ujú, tanto con mis amigas, amigos que tengo que ya han perdurado durante mucho tiempo, como mi familia, ¿no? Mi madre que todavía vive, mis hermanos, los sobrinos, ¿no? Entonces soy una mujer que gusta mucho de hacer cosas entre familia. ujú, Em, También soy una persona que le gusta divertirse, alegre, aunque a veces pues también tengo mis limitaciones, mis ansiedades, mis propósitos o las metas que uno quiere cumplir. ujú, Además de eso, me gusta mucho el tema de reír, conversar, sobre todo con la gente y comer. Principalmente son cosas que disfruto hacer y si se pueden hacer las tres juntas, pues es una de las cuestiones que más me agrada. Fuera de eso, pues también en el ámbito profesional he trabajado en áreas de medios de comunicación, en el área de periodismo, pero principalmente me he dedicado al ejercicio de la docencia, ujú, en las actividades de formar nuevas generaciones, en los retos de lo que significa convivir con los nuevos estudiantes y nuevas formas de pensar. ujú, Yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y ujú, luego hice una maestría en comunicación y posteriormente estudié el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Y ujú. bueno, pues todas esas cosas, entre muchas otras, conforman quién soy yo. Fíjate, me dejaste pensando si sería posible describir quién es una sin, sin mencionar ni lo que has hecho ni a los demás. Y creo que a lo mejor sería medio imposible porque pues, somos como en relación a, ¿no? Estamos, o sea, ¿cómo eres tú sin describirte sin tus relaciones con tu familia y tus amigas y amigos? Sí, es ¿Podrías? difícil. Yo creo que sí se podría, pero a veces culturalmente nos enseñan a poner primero lo que somos a partir de lo que nos designan otros, ¿no? Ujú, Cuando yo escuché esa invitación de pudieras describirte a ti misma o pudieras decir quién eres sin decir tu profesión o otra cosa, en realidad me hizo pensar mucho ujú, en quién soy como persona o lo que quiero mostrar a los demás o a lo mejor cómo misma reflexiono sobre mí misma, ¿no? Y esas cuestiones se vuelven complicadas, sobre todo porque a veces el ámbito de ser mujer es complicado, ¿no? Generalmente nos asocian en la relación de alguien. ujú, Es la hermana de, es la pareja de, es la hija de, y ujú, eso a veces
lo vas construyendo culturalmente que olvidas, ¿no? Que eres independientemente de todo eso, una persona con sus emociones, con sus conflictos, con mucho de su personalidad. Y bueno, ahora que preguntabas y decías, preséntate, yo decía que qué difícil y complicado a veces sí separarlo de Ujú, esas relaciones, pero intentar decir quién eres a partir de otras dinámicas que a lo mejor no son tan comunes, ¿no? ujú. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir, ¿será posible que algo de lo que digas ahorita de quién eres sea lo mismo que pudiste decir a los 10 años de quién eras? O sea, que haya así como algo que sea consistente, que siga siendo hasta el momento. Creo que sí, tal vez no todo, porque hay muchas cosas que uno aprende en el camino y que solo a cierta edad aprendes a enfocarlas o a reconocerlas en otra dimensión. Pero una de las cuestiones que sí creo que tengo desde pequeña era ese ámbito por, no sé, por tener buen humor, en Ujú, el sentido de hacer bromas y estas cuestiones. ujú, Y a veces también la otra, un poco la contraparte, ¿no? Ese carácter un poco enojón, no sé cómo explicarlo de pronto. ujú, Y eso a través del tiempo, a través de los años, es parte de lo que allí está. Es como una ambivalencia, ¿no? En mi ujú, personalidad. A veces de buen humor y a veces es tan concentrada en las cosas, quiere hacerlo todo perfecto que entró en una situación de ponerme como incluso enojona, ¿no? Y un poco con carácter duro de que las cosas salgan bien. Y eso al parecer sí lo tengo desde pequeña. ujú. Qué interesante, a ver si sale ahorita en la entrevista, más adelante. A ver, Janine, ahora dile al público cómo es que conectamos tú y yo. Bueno, pues de hecho es la primera vez que nos vemos y Ujú, dentro de esta cuestión es un gusto conocernos en esta dinámica. Conectamos a partir de un grupo de mujeres en el que me integraron, de hecho, hace poco, recientemente. No tengo mucho tiempo trabajando con ellas, pero la verdad ha sido una experiencia muy interesante. Tratar de formar un grupo de mujeres investigadoras y de que en esos ejercicios, independientemente de la disciplina o de los intereses que vayamos desarrollando, podamos conjuntarnos ahí para decir, estoy haciendo esto, les gustaría participar. Entonces, ese grupo de mujeres, Minca, que en realidad es el grupo en donde estoy, y nos hicieron la invitación de que conocían a una persona que se dedicaba a hacer ejercicios de entrevista y que nos ofrecía, pues, llevar a una entrevista lo que nosotros tenemos como historia de vida, ¿no? Yo en muchas instancias me he dedicado a hacer, pues, trabajo periodístico, enseño a mis estudiantes a hacer entrevistas, pero es ujú, muy distinto enseñar a hacer que vivirla y tener ujú, esa experiencia de que tú seas ahora la entrevistada, ¿no? Y así ujú. fue como llegamos contigo, que además, pues, tienes el apellido de mi esposo, y ¡Ay, entonces no me digas! significó algo ahí muy curioso, sí, él también se apellida. Decía, bueno, cuestiones que tiene a veces la vida, ¿no? Y esa fue la forma en que ahora nos conocemos. Muy bien. Y para los que llegan a a este podcast y a a este canal de YouTube por primera vez, nada más les recuerdo que en el canal de YouTube creé una playlist dentro del canal donde estoy poniendo, estoy separando todas las entrevistas que son de ustedes, de las mujeres de Minca, mujeres investigadoras por la ciencia abierta. Entonces, muy bien, antes de pasar al sí, ahora dime algo que las mujeres de Minca no sepan de ti todavía. Ay, pues tal vez en realidad nuestro contacto casi siempre es por medios digitales y a Ujú. veces no tenemos la oportunidad de conversar en persona. ¿Qué no saben de mí? Pues a lo mejor que pues esta dinámica del sentido del humor puede a veces generar suspicacias, ¿no? Dentro de la persona. Esas cuestiones, a veces las personas no saben cuando estoy bromeando y cuando estoy haciendo de forma seria o a veces es solo una invitación a reír y eso a veces causa conflicto, pero espero que en el grupo de Minca en un futuro puedan conocer eso. Que no saben bien de mí, pues yo creo que muchas de las cosas que no saben es que me gusta pasear, me gusta hacer este ejercicio de convivir con las personas
pero siempre con una convivencia que no sea superficial, Ujú, sino que de verdad conozcas y te intereses por el otro. Eso me parece que debe ser importante y que deben saber de mí, ujú, ese sentido de solidaridad y de fraternidad que hemos aprendido a lo largo de los años, pero que también es una forma de reconocer y de asociarte con otras mujeres y con otras personas en general. ujú, Igual que no saben de mí, pues a veces ese carácter fuerte que me caracteriza, ujú, a veces es algo que de pronto me he encontrado con algunas personas que asustan, ¿no? En esa idea de comprometerme, es muy comprometida, pero ya a mí no, soy una persona que no me gusta hablar a espaldas de alguien. ujú, Si tengo alguna cosa que decirte y es importante, te lo digo de frente. Y a veces ese ser muy directa, a veces me ha causado algunos inconvenientes. ujú, Esa sinceridad de pronto de decir las cosas, no de ofender, sino a lo mejor decir algo que a ti no te parece correcto y en el momento se lo dices a la persona de frente. ujú. Creo que serían cosas importantes que deberían conocer de mí. Fuera de eso, todo lo demás, en la convivencia. Muy bien. Janine, entonces ahora entremos al punto central de estas entrevistas. Cuéntanos de ese momento en tu vida en el que pensaste, ¿y si digo que sí? Dijiste que sí y te aventaste a hacer algo. ¿Qué fue? Ay, pues creo que la primera cosa que yo recuerdo que fue así como muy impactante, como tanto en la vida que no sé a dónde me iba a llevar o nunca lo había vislumbrado en el pensamiento, Ujú, fue cuando estaba estudiando la licenciatura, en realidad. Por azares del destino, encontré a una profesora que en realidad pues también tenía un carácter como de antaño, ¿no? Una mujer fuerte, decidida, pero también que necesitaba respuestas rápidas y decisiones concretas, ¿no? No ujú, podía estar perdiendo como el tiempo. Yo ujú, llegué a conocerla a ella por otra persona y al final de cuentas, en ese momento, ella se convirtió en mi asesora de tesis, ¿no? ujú, Con una disposición así de, bueno, yo puedo ser tu asesora, quieres, te interesa, para que comencemos a trabajar. Esa no fue la decisión, sino lo que provocó la decisión en un futuro. Yo tenía toda la idea de titularme de la licenciatura y dentro de esas cuestiones comenzar a trabajar como cualquier egresado, ¿no? O egresada de las instituciones. ujú, Y luego, dentro de esa dinámica de trabajo, ella un día me dijo, ¿y por qué no estudias una maestría o un posgrado? ¿No? Jamás en mi cabeza había pasado la idea de hacer eso, e incluso porque de pronto yo me sentía con la poca capacidad de llevar a cabo estudios posgrados, ¿no? ujú, Y ella dijo, pues piénsalo, entonces ve lo de la convocatoria y podrás decidirlo en posterior. Ese momento en mí fue lo que generó y ¿por qué no? ¿No? ¿Y por qué no lo podría hacer yo? ujú, Y pues al final de cuentas, cuando salió la convocatoria, se solicitó todo el procedimiento, fue mi idea de, ¿y si digo que sí? ujú, Total, si en algún momento llego a no quedarme o a no ser seleccionada, pues saber que pinta el destino en otra situación. ujú, Y frente a esa decisión fue una cuestión complicada. Son procesos que te meten en una situación de mucho estrés porque compites con una cantidad importante de otros aspirantes, ujú, muchos en condiciones a veces económicamente diferente, con otro tipo de posibilidades y a veces eso es lo que a uno lo hace pensar, ¿seré lo suficiente capaz de hacer todas estas cuestiones? ujú. Bueno, todo surgió que el resultado fue positivo, me aceptaron y esa idea de decir, y si digo que sí, pues me ha llevado incluso hasta el trabajo en el que ahorita estoy desempeñándome, ¿no? Con todas las bondades y cuestas, experiencias que me ha tocado vivir a partir de esa idea. Y eso cambió en muchos sentidos, muchas cosas alrededor de mi vida, que no había pensado en un primer momento y que ahora tengo. Cuando estabas estudiando la licenciatura, ¿conocías a alguien cercano en tu familia o amigos, amistades que hubiera hecho posgrado, algún tipo de posgrado o no? No, de hecho, provengo de una familia en donde si bien somos cuatro hermanos, Ujú, los cuatro tenemos una carrera profesional, en ujú, realidad somos como únicos dentro de la familia, ujú, que hemos llegado a terminar una licenciatura. ujú, Y a partir, y además con sus dificultades, ¿no? Estudiar en una universidad pública, porque
los recursos no eran suficientes, Ujú, pensar estudiar un posgrado era una dinámica que no se concebía como posible, ¿no? Ya la licenciatura ya era un éxito total. Un estudio de posgrado era una cuestión que no lo pensábamos. Familiares que tengo o amigos, pues no me movía en un círculo en donde tuvieran esa oportunidad de estudiar posgrados o una cuestión de ese tipo. En realidad, las únicas referencias que yo tenía era pues, los profesores con los que habíamos cursado algunas clases ujú, y nada más, no había como otro tipo de cercanía, ¿no? Con otras personas. Y a lo mejor frente a esa idea que yo tenía, pues era la imposibilidad de, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Y si tendré la suficiente habilidad o conocimiento para poder entrar en esos procesos? Porque, como te comentaba, los procesos, pues en realidad sí son complicados, ¿no? Hay una selección de cientos, en ese caso cuando presentamos a la maestría, pues no sé, yo creo que éramos como 300 aspirantes y era una generación muy pequeña, como de 20 integrantes. Entonces mm, es una cuestión en donde sí ponen a prueba muchas de las habilidades y de la dedicación y pues no sé, incluso creo que también de la suerte que uno puede tener en el proceso de elección y todo lo que se va desenvolviendo. Y dentro de esa experiencia, en algunos casos, solo una amiga que conocía, sus papás eran profesores que habían estudiado un posgrado ujú. y fuera de eso, no Nada. conocía. Entonces, cuando lo veías como algo medio imposible o difícil, ¿era por cuestiones económicas, pero también por cuestiones personales de ¿será que sí podré? Pues ¿Esos eran como generalmente, los 2 obstáculos que sentías que sí, había? generalmente cuando te hablan de estudios de posgrado, uno comienza a visualizar se trata de estudios en donde pues ya te dedicas a un nivel distinto, ¿no? En un ejercicio de investigación, en una propuesta en donde, para mi entender en ese momento, era, pues yo ya tenía que manejar y saber muchas cosas que en su momento tendría que aplicar para esos estudios de posgrado. Y Ujú, eso era para mí en mi idea y además como veía algunos profesores de la facultad profesoras que empezaba yo a conocer. Yo ujú, decía, pues es que sabe muchas cosas y ya tiene experiencia en varias de estas áreas, se desenvuelve bien en temas de, no sé, investigación, redacción, cosas que para mí apenas estaba aprendiendo, mm, que ya más o menos había desarrollado, pero que yo no me sentía segura o suficientemente desarrollada en ese ámbito como para hacerlo con el mejor de de los resultados, ¿no? Esa era una de las ideas. Y ujú, pues porque la idea que yo tenía de terminar la licenciatura era de manera muy pronta incorporarme ya al ejercicio laboral, ¿no? ujú, Dedicarme a trabajos, que ya habíamos hecho trabajos, algunas cuestiones, pues para ganar algún dinero, poder tener recursos económicos. Pero decíamos, bueno, pues el interés era terminar, estudiar la licenciatura, entrar a trabajar, ganarte tu propio dinero, ser un poquito más independiente, apoyar con dinero en la casa y ujú, pues básicamente ese era completamente el panorama. No me había pensado en la posibilidad de hacer algo a futuro, ¿no? Y bueno, en esa decisión de que me decía, ¿y por qué no lo haces? Fue como una idea que se quedó en mi cabeza y que dije, ¿y por qué no hacerlo, no? Y si sí, ¿qué pasaría, no? Y bueno, pues Ahora, eso, un montón de cosas. ¿esta profesora crees que te lo dijo porque te vio algo especial o crees que se lo decía como a cualquier estudiante que se encontrara de, yo creo que debes de seguir? La verdad no sé si ella tiene una personalidad como muy enigmática, digo de una generación distinta porque en realidad así su carácter fuerte, impositivo, era decir, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, ¿no? Y de cierta manera, yo creo que desde que ella me dijo, yo puedo ser tu asesora de tesis, dime si te interesa, por el tema que en ese momento yo estaba trabajando, Ujú, era algo que había visto que tal vez le interesaba dentro de lo que ella quería trabajar. Y posteriormente la vida pues nos puso como más en contacto, más en relación, un poco en un sentido más personal. Y a veces pues ella me decía, y tienes que hacer esto, ¿no? Y ponte a hacer aquello. Y con ese ámbito de animarte, con un ujú, carácter así, digo, no me parecía extraño porque básicamente así es el carácter de mi madre, era.
Así. como propositivo exigente, deberías, ¿no? Haz estas cuestiones. Me recordaba mucho su actitud, cómo era ella, ¿no? De pronto, aunque en un nivel académico. Y yo espero que sí haya visto algún tipo de posibilidad. Jamás se lo pregunté directamente, jamás le dije o le hice algún cuestionamiento sobre si había visto algo en especial. Todo Ujú. se quedará como en mi percepción de esos momentos. Yo espero ¿Sigue que viva? sí, en realidad sí, ella ahorita ya no trabaja a nivel académico por algunas cuestiones de salud, pero en realidad sí. Entonces nunca le has dicho No, creo que ella fue como, que el solo hecho de haberte hecho la pregunta básicamente te cambió la vida. sí, la verdad es que sí, no se lo he dicho. Yo creo que al final de cuentas después, con los años, porque seguí trabajando con ella, después de iniciar la maestría, me incorporé al doctorado y entonces fue toda una cuestión en donde ella sigo estando de cierta forma presente y pues lo supo. Creo que sí, en algún punto, una vez lo conversamos, no tan directamente, y me hizo un comentario así como que sí le había parecido sorpresivo que llegara yo hasta el doctorado, ¿no? Entonces, a lo Pues sí, mejor yo nada más te sugerí la maestría, pero a lo demás fueron cuestiones tuyas, ¿no? ajá. Sí, yo creo que Bueno, sí. pues, porque si no, o sea, si nunca se lo has dicho así de claro, pues entonces luego le mandas esta entrevista. Para que sepa a quién me refiero. Sí, saludos a tu profesora y mira qué bien. Sí. Oye, y a ver, para alguien que no tiene la menor idea de cómo se entra a una maestría, tú acabaste tu licenciatura y luego viste la convocatoria sale en dónde y cómo Se qué dice publica, y lo que es lo que tienes que hacer. Llévanos pasito a pasito hasta que ya empieces a tomar clases. bueno, depende de la institución en donde tú te inscribas. Hay diferentes universidades que tienen la posibilidad de ofrecerte maestrías en diferentes áreas. Ujú, Hablo principalmente del proceso de selección que se sigue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, ujú, y que depende de pues, las distintas facultades en donde tú estudias la licenciatura. En mi caso, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria. ujú, ¿Qué ocurre con ese proceso? Pues es un proceso que se da dentro de la posibilidad abierta a todas las personas que tengan un grado de licenciatura, que estén de cierta manera vinculadas o estén en licenciaturas afines relacionadas con el área a donde quieren integrarse a la maestría. ujú, Dependiendo de los planes, hay planes propedéuticos en donde si a lo mejor tú no estudiaste la licenciatura en esta área, pues hay algunos planes preparatorios para que te vayas familiarizando si quieres hacer una maestría en esa área, ¿no? Es accesible a todo el público en la instancia en donde no debes pertenecer necesariamente a la UNAM para poder estudiar la maestría en la ujú, universidad. Si otra institución que está avalada por la SEP, que tiene su certificación, quieren los estudiantes de otra institución inscribirse a la maestría en la UNAM, lo pueden hacer sin ningún problema. ujú, Eso lo que hace es multiplicar pues la cantidad de aspirantes que somos. ujú. Tienes eso sí que tener licenciatura terminada, idiomas que te solicitan para también comprobar que no te... ¿Cuántos soy? Para mi caso eran un dominio de algún idioma o dos posesiones. En mi caso había, ¿Dos posesiones significa que medio los entiendas? tú sabes leer y escribir en Ok. un porcentaje considerable, ¿no? Pero que no dominas en su totalidad, ¿no? Entonces Los son ahí. los idiomas los piden porque cuando estudies van a leer literatura que esté en otros idiomas, o sea, ¿por qué es un requisito tener otros idiomas? Porque cuando ya se hace investigación, que es una de las formaciones que tiene la maestría, al menos en la UNAM, Ujú, pues tú te enfrentas a fuentes de información en muchos idiomas y mm, entonces también tienes que tener como la posibilidad de poder comunicarte en otro idioma, ujú, tanto para hacer a veces cuando ya presentas un trabajo de investigación en ujú, algún congreso, pues se hacen en otros idiomas también y eso a veces va dificultando los procesos. Igual lo puedes a su vez seleccionar todos los que son de habla hispana, ujú, pero pues eso abre tus posibilidades de poder hacer investigación científica no solo en otros países, sino ujú. también en otras lenguas. Ese es como uno de los requisitos de la maestría o de los posgrados.
Y bueno, Entonces, tenemos que tengas título de licenciatura, que tengas los idiomas, ¿qué más? bueno, tengas conocimiento del área en donde quieres hacer parte del ejercicio del posgrado y que te entregues una serie de documentación que te están solicitando, ¿no? También como estas maestrías están abiertas para nacionales o extranjeros, Mm, pueden venir otras personas de universidades en otros países a solicitar la maestría en nuestra área. De ujú, hecho, México en la UNAM es una de las universidades que tiene planes muy cotizados por universidades en el extranjero que muchas personas vienen a estudiar aquí. Y mm, entonces eso pues también hace que la competencia no solo sea con los miembros de nuestra comunidad, sino con de otra universidad a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Y pues ah, la universidad es una de habla hispana de México y Latinoamérica más conocidas en el mundo. ujú. Pues también abre esas posibilidades. ¿Tienes que escribir algún documento, alguna propuesta de investigación? Parte de los documentos que te piden es como escribir cuál va a ser tu plan de la maestría o no? Sí, de hecho, este programa de maestrías lo que pensaba era que tú tenías que entregar un proyecto de investigación para elaborar a 2 años, que era el tiempo promedio que dura la maestría, ¿no? En términos de clases y actividades de investigación. Ujú, Entonces, previo a la entrega de todos tus documentos, que ya es un primer filtro, hay personas que por no tener, por ejemplo, una pasaporte verificado, que se provengan de otro país y que esté certificado por México o que tengan algún documento donde no han hecho esa certificación de equivalencia de sus estudios en otro país aquí, con eso ya no pueden participar en la convocatoria si no está en regla. Entonces son ujú, como acumulados. ujú, Por una parte es la entrega de todos los documentos, para la otra es la entrega de un proyecto de investigación ujú, que lo puedas tú cumplir a 2 años de que se termine bueno, tu periodo de estudio y que ujú, con ello tú puedas establecer una publicación en formato tesis de la investigación que estabas llevando a cabo, a cumplir a 2 años, ¿no? O sea, muy comprometidos, que sepas hacer como esos primeros planes de la investigación, que ujú, sepas proponer un proyecto, que tengas una idea de cómo se va a llevar a cabo la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Con las ujú, líneas de trabajo en el área en la que tú estás inscrita. ujú, Ese es por otra parte. El siguiente filtro es un examen de conocimientos generales, en donde te mm. hacen una dinámica en donde pues tú entras a hacer conocimientos dentro del área y conocimientos generales. Pues en realidad lo que yo recuerdo que tardamos en ese examen fueron como 3 horas. Ay, Dios. Estás allí revisando, leyendo, te dan material, tienes que construirlo en el tiempo estimado que tienes y entregarlo. Ujú, Y después de ese era el siguiente filtro. Ya era, ellos te decían dentro de la convocatoria donde salió, después de ese filtro, aquellas personas que habían pasado como el periodo del examen iban a ser llamados a entrevista, ¿no? Y entonces, pues ujú, nosotros yo estaba muy ansiosa de si me llamaban por teléfono o no para la entrevista, si ya algunos compañeros que habíamos aplicado, que éramos estudiantes de licenciatura y que nos había interesado, si ya los habían llamado, bueno, una cuestión con bastante drama. Y luego, posteriormente, pues vas a la entrevista en donde afortunadamente me hablaron para ir a la entrevista y eso a mí me tocó la oportunidad de ser entrevistada por la que entonces en ese momento era la coordinadora del área de comunicación y ujú. otros profesores que a su vez asisten, que también ya tienen el grado del doctor o son profesores de tiempo completo, ¿Cuántas que personas te entrevistaron? 3 personas me entrevistaron esa vez, Ujú, tanto por la orientación del tipo de investigación que yo quería hacer, por el proyecto que se había entregado, por mis intereses, por si me iba a dedicar a tiempo completo al ejercicio de la investigación o tenía otras prioridades, etcétera, ¿no? Hacían una serie de preguntas relacionadas con toda esa área. Y ujú, después ese comité que va entrevistando a su vez a otros aspirantes, dan como su voto aprobatorio o no, según lo que discutan ellos de lo que pasa. Y al final de todo eso, pues nosotros solo nos enteramos en función de una lista que se publica en la página de la facultad, en donde te dice para tantas fechas del mes de junio se va a publicar la lista ujú, y ustedes revisen si están dentro de los seleccionados, ¿no? Y pues ya tienes que esperar la fecha y abrir la página y
rogar porque tu nombre aparezca en esas instancias, ¿no? Y bueno, ese es un proceso un poco complicado. De principio a fin, desde que sale la convocatoria hasta que ves tu nombre en la lista, ¿cuánto tiempo pasa? Pues en promedio pasan como unos 3 meses, más o Uy. menos, porque la convocatoria para subir los papeles pues te da un tiempo determinado. No es demasiado, pero sí te da un tiempo Ujú, considerable como a su vez, yo creo que eran como en ese momento como unos 20 días para entregar todos tus documentos, ujú, recogerlos, estar atentos, subirlos a plataforma, llevarlos, entregarlos de manera presencial, todo lo que te pedían, ¿no? ujú, Para esas instancias que te piden como el ejercicio de comprobación de una investigación semejante a la que elaborarías en la maestría, que es la tesis de licenciatura, que también tienes que entregar un ejemplar y ujú. todas estas cuestiones que ahí ocurren. Y luego los procesos de el tema del examen y luego las entrevistas y luego la resolución final, pues sí es un proceso un poquito largo, porque además, como te comentaba, pues son muchos los aspirantes que entregan documentos y pues ahí encontrarás que para atender los diferentes filtros, pues sí tiene que pasar un tiempo considerable y bueno, le mete drama y emoción a ese conflicto, ¿no? De estar esperando el resultado final. Mencionabas que de 300 se quedan como 20. Pues más o menos la generación en donde nosotros estuvimos, sí, eran bastantes, lo que te decía nacional e ¿Cómo internacional. sabes que había 300 solicitando? Cuando, en el momento en el que se hizo la convocatoria para cuando yo concursé el espacio, Ujú, bueno, cuando hicimos la elección, tenías que entregar los papeles en físico a el área de, como secretaría ujú, del área de posgrado de la facultad, y entonces pues la fila era larga, ¿no? Y fueron varios días de entrega de documentos. Fue una semana completa, y entonces pues de pronto a veces te hacía falta un documento, ibas y querías entregar ese día y te decían, te hace falta tal cosa, ¿no? Y entonces tenías todavía oportunidad en lo que restaba de la semana para ujú. entregar la documentación completa. Y recuerdo que íbamos a veces un día y había la fila larga, ¿no? De muchos aspirantes que estaban entregando su documentación. Entonces, pues sí, sí, te vas dando cuenta, no los contamos, pero de que sí Era es algo. Okey. solicitud grande. Ahora me parece que ya todo se puede hacer de formato digital y Ujú. entonces pues ya tal vez no puedes verlos físicamente, pero es una de las maestrías o programas de posgrados cotizados a Mm, nivel nacional también. Entonces, pues sí. ¿te acuerdas en dónde estabas y qué hora del día era cuando te hablaron para decirte que te querían entrevistar? Sí me acuerdo, eran como las 11 de la mañana. Estaba por salir a trabajar. Todavía estaba en la casa porque yo trabajaba por la tarde Ujú, y sonó el teléfono y entonces dentro de las veces que esperabas mucho y no llamaban, decías, bueno, pues es una llamada normal ujú, dentro de la casa y cuando contesté y comentaron, llamamos de la Facultad de Estudios, bueno, de Políticas y Sociales del área ujú, de posgrado para la aspirante número tal, así soy yo. Bueno, nada más para darte la fecha y el horario de tu entrevista, ¿no? Entonces fue así como súper emocionada. Sabía que todavía no podía emocionarme de más porque era el siguiente paso. ujú. Pues dije, bueno, al menos ya la voy ganando, pasé del examen a la entrevista, ya de aquí pues veremos cómo termina toda la historia, ¿no? Hasta el final. ¿Te acuerdas cómo estabas vestida? Ay, no, eso sí no lo recuerdo. Yo creo que vestía pantalones de mezclilla, porque en ese tiempo trabajaba pues en una dependencia de gobierno, en donde Ujú, hacíamos cuestiones sobre, bueno, trabajo para partidos políticos. ujú, Pues me tocaba entrar por las tardes y entonces ujú. muy cómoda porque hacíamos mucho trabajo de archivo y moverte para todos lados. No, no recuerdo, no recuerdo la emoción de ese día de recibir la llamada, porque además no, ¿Gritaste, festejaste de alguna manera, le abrazaste a tu mamá? ¿Qué pasó? me emocioné, en realidad sí me emocioné, pero como que mi cabeza decía, tranquila, ¿no? O sea, emocionate o descarga toda esa energía cuando ya tengas la respuesta final. Cuando salieron la publicación de los resultados, pues esa sí me acuerdo que la consulté en el trabajo, ¿no? Y Ajá. entonces quería yo gritar, pero pues no puedes porque estás en horario de oficina, entonces pues,
calma, calma, ¿no? Ya cuando salga de aquí, ya le contaré a todo mundo lo que pasó. Eso sí lo ¿Y de recuerdo, ese igual día cuando te acuerdas cómo estabas vestida o tampoco? ese día teníamos una presentación en el trabajo Ujú, en donde teníamos que entregar unos archivos, unos documentos, entonces nos pidieron que fuéramos muy formales. mm, Y pues sí, y recuerdo que llevaba como vestido y algunas cuestiones cuando vieron la resolución. Cuando se dio la que más me emocionó después, en un futuro, fue cuando entré al doctorado. Esa fue así como en realidad una emoción más grande, porque en ese tiempo pues yo tenía el trabajo en la dependencia de gobierno y además también trabajaba en la facultad dando clases. ujú, Entonces corría para todos lados, era una época bastante estresante. ujú, Y recuerdo que le había comentado a mis compañeras de trabajo, que eran como mis amigas, miren, estoy haciendo esto, de pronto, si salgo seleccionada, no sé qué voy a hacer entre el trabajo y la escuela, en realidad no, pero era una idea donde yo pensaba, bueno, pues ya cuando llegue el momento lo resolveré, ¿no? Porque ujú, tal vez no me quedo y la vida sigue como está y sin problema, ¿no? Si ujú, se presenta, ya le daremos resolución, ¿no? A lo que ocurre. ujú. Y pues en ese momento yo consulté los resultados y pues estábamos viendo ahí en mi nombre. Yo estaba muy emocionada de que había salido seleccionada. Y mis compañeras de trabajo pues igual me preguntaron, ¿y entonces salió o no salió tu nombre, no? Y entonces sí, sí salió, pero pues no podemos aquí gritar, no podemos decir nada, ¿no? No podemos hacer escándalo, ¿no? Tenemos que estar muy, muy serias porque estamos en el entorno del trabajo. Pero compartiendo con eso, aunque podamos todas decirlo a nivel muy calladitas, Ujú. fue algo que al final de cuentas fue muy divertido, ¿no? Poder decirle a alguien o compartirlo con alguien. Y ya hasta la noche, pues compartirlo con la familia, pues ya fue una cosa diferente. ¿Festejaste de alguna manera especial cuando te aceptaron en la maestría y que en el doctorado? O sea, si hubo pastelito, reunión familiar, nada o... No, creo que no. O sea, no, era una época complicada entre cuestiones de trabajo y muchas otras cosas, Ajá. que no, o sea, no recuerdo haber hecho algo especial, específico para una fiesta, no, nada, no era lo que sigue, ahora ya estás seleccionada para eso y bueno, ahora te vas a presentar otros problemas, ¿no? Hay que darle solución. Entonces, pues no recuerdo haber hecho algo trascendental, especial. En realidad, Janine, te voy a dejar tarea. Después de esta entrevista, hoy en la tarde te vas a comprar un pastelito o algo especial que te guste mucho para celebrar las dos cosas, porque siendo sí. una chava que consideraba, o sea, que ni siquiera tenía considerado el posgrado, o sea, son dos cosas que hay que festejar, dos momentos en los que no pudiste gritar de emoción. O sea, no, hoy en la tarde tienes que festejar, aunque sea años de distancia después de lo que pasó, tienes que festejar. Un pastelito para la maestría y otro para el doctorado, por favor. Sí, yo creo que sí me faltó temas de festejo, pero es que no sé, uno entra en un ciclo de tanto trabajo que a veces siempre dices, lo voy a hacer después, ¿no? Y ese después no llega porque tienes que resolver otras cosas y estas cuestiones, pero No, no, sí, yo creo que sí. Ahora que me lo dices, sí tengo que tener más tiempo para sí, celebrar esos logros que se van sumando, ¿no? sí, claro, importantísimo. Pero a ver, ahora dime, ¿cómo es que pasaste de, ¿y si hago la maestría? A, yo creo que ahora me voy a seguir en el doctorado. ¿Qué pasó? Pues eso, pasó la vida. No sé, encontré que tenía destreza para hacer ese trabajo, Ujú, que se trataba de ser como más entregada o disciplinada en ujú, esos ámbitos. ujú, También tuve la fortuna de convivir con varios compañeros que provenían de muchos lugares en diferentes situaciones, ¿no? ujú, La mayoría en nuestro propio país, pero también tuve algunos compañeros de otras nacionalidades. ujú, Y entonces, pues eso también animó a que hiciéramos muchas otras cosas. ujú. Dentro de las otras cosas que generó esta decisión de entrar al posgrado fue viajar sola por primera vez a otra parte del mundo. Y entonces era como un reto para mí porque yo decía, híjole, eso sí es otro nivel, otra cuestión, otra cosa que tengo que yo resolver,
pues bueno, ¿no? Con los miedos y todos, allá voy, ¿no? A ver qué resulta. Ujú. Ay, espérame, Afortunadamente, espérame, te me congelaste. ¿ya? Ya. Entonces, está lo de viajar a otro. Ay, creo que se está congelando. Ahorita me dice que mi internet está ahí. Ya. Ay, Entonces, creo que ya. No, volvemos a que no, ya te me congelaste. Oh, Dios. Ya no sé si es paz. Que entonces, existía la posibilidad de viajar a otro país y tú decías, híjole, ese sí ya es otro nivel, pero te daba emoción. sí, me da emoción y yo quería Ujú, experimentarlo. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y cómo lo voy a resolver y a ver qué me voy a enfrentar. ujú, Y pues así, nos íbamos a los congresos, aplicábamos para presentar nuestras investigaciones en otros lugares, ujú, tres compañeros nos aceptaban y pues entre todos los que íbamos a veces pues nos juntábamos, ¿no? Como para tratar de aminorar los gastos, ¿no? mm, Em, Pedíamos recursos a la universidad, te asignaban una cantidad de recursos y lo demás pues ya lo ponías tú, pero la ujú, verdad es que era una ayuda, eso, imaginarme y vivir una experiencia en otra parte del mundo, ujú. era otra de las cosas que yo no creía posible tan Uy, pronto, qué ¿no? bonito. Y entonces era sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos todos a rentar un departamento, todos nos quedamos ahí, aunque sea apretados, nos distribuimos los gastos de la comida o de lo que hacemos y Mm, pues, nos íbamos juntos, ¿no? Y esa fue experiencias para mí muy gratas porque no solo haces amistad con los compañeros o lazos de otra forma, ujú, sino también te enfrentas a la experiencia de cómo se vive en otras partes del mundo, ¿no? ujú. Y eso para mí pues era un universo de cosas que no había vivido antes. Y bueno, pues era decir, sí, me aviento, sí voy, sí hago, sí, lo que sea, ¿no? Y entonces ya estás emocionada con eso, vas y lo haces. ¿Cuál Entonces fue tu también primer viaje al extranjero? fui a un congreso a Barcelona y entonces Uh, eh, recorrer como todo el continente ujú, y además en esta cuestión de llegar y ver cómo lo resuelves y a ver qué haces, ¿no? Por ujú. fortuna era un país de habla hispana, entonces decía, "Ay, no tendré cosas, pero fue una experiencia que hasta la fecha es algo que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Entonces, Ujú, ya después de eso, pues pudimos ir a otros lugares, igual, a veces algunos periodos cortos, pero pudimos conocer también Madrid, pudimos conocer Canadá, también fuimos a Argentina, a Colombia, entonces fueron varios lugares en donde tuvimos la oportunidad. Entonces eso abrió para mí experiencias a otro nivel, no solo a nivel de académico, sino de experiencia de conocer otros lugares y claro. de relacionarte con gente, ¿no? Con otras personas, con otros integrantes de otras universidades. Ujú. Que la verdad es que abrió un mundo de posibilidades y también fue muy divertido. Esto que decías al principio de que no considerabas el posgrado, parte por el aspecto financiero, pero parte porque no sabías si eras capaz. ¿En qué momento te diste cuenta de que sí eras capaz? Cuando ya te aceptaron la maestría, a la mitad de la maestría, cuando te recibiste de la maestría, cuando entraste al doctorado, ¿en qué momento te cayó el 20 de, ay, yo como que sí tengo madera para esto? Yo creo que fue, o sea, yo iba cumpliendo con todos los estándares que te pedían, ¿no? Y con buena calidad, porque mi preocupación era fallar, ¿no? Y decir, ay, sí, ya ves, no eras lo suficientemente capaz para hacer estas cuestiones. Yo era muy disciplinada, 20,000 tareas por hacer, también en la cuestión de atender a la familia, Ujú, todas estas cuestiones eran muy demandantes, ¿no? Pero yo era como muy propositiva, ¿no? Y ujú, aún así me costaba trabajo porque de pronto en las sesiones en donde estabas con otros miembros de la comunidad, que ujú, muchos de ellos pues también eran jóvenes como yo, eh, áreas en las que éramos afines, de pronto su desenvolvimiento, las cosas que habían leído, la manera en que se manejaban, yo decía, híjole, no, pues me falta todavía mucho que recorrer, mucho que hacer, mucho que pensar, ¿no? A la par de cómo lo está haciendo alguien más, ¿no? Yo los veía y decía, no, pues me llevan recorridos pues mucho, mucho tramo, del que yo todavía no había podido recorrer. ujú. Entonces me dedicaba todavía más tiempo y hay que revisar esto y hay que revisar esto. Hasta un punto en donde yo dije, no, o sea, sí,
si con este nivel lo estoy desarrollando, me estoy desenvolviendo, Ujú, sí puedo hacerlo. O sea, era más bien como el convencerme a mí misma ujú, de que ya lo estaba haciendo, ¿no? No de ujú, que no iba a poder, sino que ya se estaba haciendo todo el trabajo. ujú, Pero eso es hasta la fecha, ¿no? Siempre encontrarás a personas que te sorprende su claridad, la ujú, manera en que piensan y resuelven las cosas, ujú, e incluso jóvenes, ¿no? Que muchos de ellos a veces son estudiantes y tienen una perspicacia, un entendimiento distinto, ujú, pero no aprender a tenerles miedo, sino aprender sobre ellos, bueno, y cómo ujú. lo resuelve, qué es lo que hace, ¿no? Y Claro. tratar de hacerlo aún con miedo, ¿no? Bueno, pues lo voy a resolver, lo voy a aplicar, lo voy a gestionar y vas descubriendo que pues todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, Ujú, que todos también tenemos nuestros miedos, que a ujú, veces algunos los controlan más y tienen una posibilidad de hacer como mejores proyecciones, ¿no? Que las de uno. Pero al final de cuentas, pues en este camino, como a la mitad de la maestría, yo decía, pues es que, o sea, sí, sí, sí puedo, ¿no? ujú, Ya cuando dije, vamos a entrar al doctorado, pues dije, ya estoy aquí, me gusta esto, creo que no lo hago mal, pues vamos a entrarle de lleno, ¿no? Y al claro. final de cuentas, sí, pues fue todo también un proceso largo porque la maestría son 2 años, el Ujú, doctorado es de 4 años. En ujú, realidad sí es pensar durante 4 años a qué te vas a dedicar, te debe gustar, te debe interesar también lo que haces, esa cuestión, pero a la par de eso, pues toda la convivencia alrededor de, con los compañeros, incluso con los profesores que teníamos que también hicimos buenas relaciones. ujú, Eso también hace y facilita que todo se vuelva mucho más amigable. ujú, Y bueno, pues ahí a la larga vemos que en la actualidad la demanda de que los estudiantes tengan maestrías ya es una cosa imparable, ¿no? Ya la licenciatura no te está alcanzando para mejorar tu condición a lo mejor profesional, de vida, ya ujú, están presionando para que los estudiantes, así como terminan la licenciatura, se conecten luego a la maestría y bueno, ujú, una cuestión que a veces en cierto momento creo que también se vuelve un poco agresiva, ¿no? De las dinámicas que estamos viviendo en la actualidad. ujú, Bueno, pues es parte de nuestro nuevo mundo. Ujú. ujú. ¿Y cómo resolviste el problema financiero? ¿Cómo te pagaste la maestría y el doctorado? En realidad es parte de la bondad que tiene la universidad pública, Ujú, que es, yo siempre lo he dicho a donde quiera que voy, ujú. sin la universidad pública, muchos de nosotros no Pues, podríamos llegar a donde estamos. ujú, Y eso es algo que siempre es importante hacer reconocer a nivel, tanto para los que se están formando como profesionales y entiendan la oportunidad que les brinda la universidad pública. ujú, ¿Qué hacen los programas de posgrado en la UNAM? Pues están en coordinación con CONACYT, que ujú, es el departamento de institución federal del gobierno que da respaldo para hacer procesos de investigación en las universidades. Entonces hay algo que se conoce como programas de alta excelencia académica, que ujú, son los programas de posgrado donde tienen índices de titulados totales, a veces del 90 y del 100%. Por eso la presión que te meten al momento de entregar tus proyectos de investigación. Tú ujú, tienes que concluir tu proceso de la maestría en 2 años. ujú, Para un proceso de maestría tienes que tener una calificación aprobatoria de materias mínimo de 8. ujú, Eso es una obligación. Menos de eso se considera que no es funcional como para ujú, los programas. Y fuera de, bueno, dentro de esas instancias, lo que hacen las generaciones pasadas, que se titularon de forma rápida en esos 2 años o a más tardar 2 años y medio, ujú, te conceden ese estatus como al posgrado, ¿no? Somos posgrados de excelencia, lo que implica que CONACYT, como el consejo tiene para dar financiamiento económico, te otorgan una beca, ujú, que es un apoyo económico para que tú puedas mantener de manera de tiempo completo, hacer tus estudios de maestría o de doctorado. ujú, Y tú recibes ese dinero para, digamos, financiar pues tus gastos personales y lo que significa la universidad. ujú, La UNAM no, en nivel de posgrado y doctorado, no cobra colegiaturas. ujú, Entonces, esa beca en realidad es un apoyo económico que recibimos nosotros por dedicarte al tiempo de investigación de manera completa, ¿no? ujú.
y esa es la forma en la que tú accedes a esos recursos. El que signifique que sea de excelencia es que a todos los que entregáramos esa generación, todos recibimos una beca CONACYT. Mm, Y entonces pues ya tienes tú esa ventaja. Por ujú, eso la preocupación de que te dedicas a tiempo completo. Puedes tener otra decisión, ¿saben qué? A mí no me interesa tener la beca porque yo voy a seguir manteniendo el trabajo, pero voy a cumplir con los requisitos, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya se organiza o se negocia con la propia universidad. ujú, Y de eso depende también la presión que le meten a cada generación. mm. Para que las generaciones futuras sigan contando con el recurso, los que están en ese momento deben terminar y titularse en tiempo y forma para que los siguientes puedan seguir con ese financiamiento, con ese recurso. Existe otro programa de becas que se le otorga a la propia universidad, Beca Ujú, UNAM, ujú, que funciona más o menos de la misma forma, pero la universidad en esas instancias también te pide como una retribución de cierta forma, ¿no? Puedas dar algún taller, algún mm. curso, para que también apoyes a la comunidad que estás haciendo, ¿no? Dentro de este ¿Y tipo puedes de... tener las 2 becas a la vez o es No, una o la otra? una u otra. Generalmente cuando tienes la mayoría puesta por la beca CONACYT, y si no tendrías, hay algunos posgrados que ofrecen mitad y mitad, ¿no? Mm, Mitad de becas CONACYT y mitad de becas UNAM para que toda su generación tenga ese apoyo económico. ujú. Eso aplica tanto para nacionales como extranjeros. Por Oh, eso guau. digo que dentro de la universidad es una muy cotizada porque el apoyo no es una cuestión solamente para los nacionales, es Ujú, para los que pertenecen al programa de posgrado. Y de esa misma forma funciona el doctorado, ujú, igual doctorado de excelencia, con becas ofrecidas por CONACYT frente a lo que te ofrecen como recurso. ujú, Básicamente esa es la forma en la que puedes estudiar un posgrado. ujú, De otra forma, es muy complicado en una institución privada, a veces pues, los montos de las colegiaturas también. Tienes que tener un trabajo, aplicar. Hay otras universidades privadas que ofrecen como este ejercicio de las becas CONACYT, pero pues también piden a su vez que tú tengas un recurso económico. Entonces ujú. hay algunas universidades que así como CONACYT te entrega la beca, hay que pagar lo que es la colegiatura de la universidad. Entonces, pues sí, ahí Sí. se va parte del dinero. Entonces, esa es Ujú, la fortuna en la que yo siempre he dicho que yo le debo toda mi formación y lo que he hecho a la universidad pública, a la UNAM, porque de no ser por su sistema o por su dinámica, estudiantes de ciertos recursos no podríamos acceder a una educación superior. ujú. Sí, una maravilla. Creo que ya Antes de pasar al no, dime, ahora como docente, si tú has hecho lo mismo con tus estudiantes que lo que hizo esta profesora por ti. O sea, tú insistes en, lo haces solo en casos específicos. ¿Cómo le haces? es una pregunta complicada porque generalmente mi espíritu siempre es plantarles la idea en la mente a los estudiantes que pueden hacer otras cosas, Ujú, que ya están dentro de la universidad pública, ellos tienen la posibilidad de hacer otros estudios, que ujú, la propia sociedad se los está demandando. Y entonces yo sí soy muy insistente en decirles, aprovechen todo lo que tienen de la universidad, aprovechen sus cursos, vean las revisiones de los materiales de actualización, tomen clases en otros lugares, aprendan los idiomas que puedan y lo que les dé también su tiempo, porque también hemos encontrado muchos estudiantes que, sobre todo derivado de la pandemia de COVID-19, vimos la situación económica que golpeó de manera muy grave a muchas familias. Entonces los estudiantes dejaron de estudiar un semestre porque tenían que trabajar, tenían que pagar cuentas. ujú, Algunos de sus padres fallecieron dentro del tema de la pandemia. Tuve casos de estudiantes en situaciones muy complicadas, no solo de valor económico, sino además del tema económico, el duelo por haber perdido a uno de sus papás ujú, y todo lo que deriva en función pues, de ese tipo de experiencias. ujú, Y eso es algo que siempre insisto, tengan la oportunidad de recuperar todo lo que les ofrece la universidad, aprovechen.
lo que tienen y siempre les hablo de esa oportunidad de hagan estudios de posgrado o accedan a un formato de becas que les puedan ayudar a financiar sus estudios. Pueden ustedes hacer sus posgrados a nivel nacional o pueden ir a una institución en otra parte del mundo, ¿no? O sea, que tengan eso que me pasó a mí, esa imagen que a lo mejor nunca se les había cruzado por la mente, Ujú, y tener la posibilidad de decir, ¿y si lo haría? ¿Qué necesitaría para hacerlo? ¿No? ujú, Me ha tocado también estudiantes que quieren hacer intercambio a otras universidades en otras partes del mundo y siempre es como esa idea de animarlos. Sí, o sea, vete sí, un semestre, trata de ver todos los gastos, haz bien tus cuentas, trata de dimensionar lo que te ofrece dentro de la beca, el apoyo que te dan, si puedes conseguir apoyo de otra dependencia, ujú, para que tengas esa dinámica de que sí lo puedes lograr, ¿no? Y que ujú, si no te lo habías planteado, en algún momento de tu vida digas, sí, lo puedo hacer, y lo puedo ujú, hacer bajo estas consideraciones, ¿no? Entonces, la ujú, verdad es que sí, es algo que trato siempre de meterles en la cabeza de que al menos se lo planteen, y eso ujú, puede cambiar sí, el futuro o el destino de tu vida, a veces solamente considerándolo, ¿no? Y pensándolo en la cabeza y decir, ujú. ah, ahí está. ¿Cómo te cambió a ti? Bueno, entonces ahora dinos, ¿cuál fue ese momento en tu vida en el que decidiste que decir que no era mucho mejor opción? Ay, pues lo estuve pensando bastante cuando tener esa idea en la cabeza Espera, de, espera un ratito. se ve pasmado, ¿verdad? A ver, habla. No, Ya, ya te me congelaste otra vez. No, ahí se ve mejor, aguanta, aguanta. A ver, habla. ahí, No, sigues, no. Me escucho. sigue congelada. No, se congeló. No, te descongelaste un segundo. Ya, ¿Ya? ahora sí. Me escuchó el sistema y dijo, no, pues ya acabaron. Sí, ya nos vamos a dormir. Sí. A ver, ¿cuál fue tu no? Mm, ¿Cuál fue mi no? Básicamente, el no tuvo que ver con renunciar a un trabajo que, si bien no prometía todas las posibilidades que yo quería, Ujú. sí me daba una mejor condición económica, Mm. pero no era lo que yo quería. Ah, caray. Esa es una de las cuestiones. Era un lugar en donde yo trabajaba eh, específicamente. Tuve buenas amigas ahí, tuve buenas amistades. El trabajo no era complicado en el sentido de que no lo pudieras hacer, Ujú, pero yo llegaba a ese lugar y sentía como ese vacío que decía, claro que puedo hacer este trabajo, claro que gano más o menos bien, mejor que como estaba en otros trabajos, sí. Tengo buenas amistades, me puede prometer en algún momento un futuro mejor económicamente, pero no me hacía feliz llegar a ese trabajo, ¿no? Yo decía, es que yo quiero otra cosa, yo quiero dedicarme a otras situaciones, ¿no? Y esa fue la idea de decir, no, creo que no voy a continuar por ese camino. Tengo que buscar lo que me gusta, lo que me hace contenta, lo que, aunque sé que es mucho trabajo, al final de cuentas me hace sentirme cómoda conmigo misma. ujú. ¿Eso Y fue después del doctorado? fue en ese tránsito entre el doctorado y otras cuestiones, en donde Cuando pediste, o sea, cuando te dieron ese trabajo, ¿no sabías que iba a ser así? sí, yo tenía conocimiento de lo que se hacía en el trabajo. La verdad también pues tenía la necesidad en temas de economía, de poder tener recursos ya más persistentes, de una condición en donde no estuvieras saltando de un trabajo a otro. Ujú, Lamentablemente es complicado decirlo porque a veces pues muchos estudiantes ven entrevistas que te hacen o comentarios, pero dentro de nuestra área laboral en comunicación hay mucha precariedad laboral. O sea, hay mm, una condición muy precaria de cómo se vive profesionalmente, de lo que se gana, de lo que se ujú, hace. No porque tú no hagas un trabajo de calidad, sino por cómo se paga económicamente pues esas condiciones. ujú, Y eso es difícil porque igual vamos formando estudiantes y decirles, ¿saben qué? Pues van a vivir a un mundo laboral en donde de pronto pueden no tener demasiada esperanza para ustedes, es doloroso, ¿no? ujú, Es muy complicado, pero
pues es parte de la realidad. Y yo lo sabía que estaba así y lo fuiste experimentando y pasaba de un trabajo. Tenía el tema de la multichamba, trabajar en varios lugares a la vez. Ujú. Y luego llegué a este trabajo en donde era un trabajo de tiempo completo, tenía mejores condiciones económicas, me representaba ciertos beneficios que no tenía previamente, pero que a la larga yo no me veía en un futuro ahí. Lo que no sabías cuando te dieron el trabajo es que te ibas a sentir así, como vacía, como que no te iba a dar gusto ir Efectivamente. a trabajar. ¿Después de cuántos meses, semanas, días decidiste que este no? Pues en realidad fue un año completo, o sea, Te fue un hiciste año un completo año. estar ahí y ver la posibilidad de que cómo iba fluyendo a través de los años Ujú, y varias compañías me decían, no, es que la verdad pues te acostumbras a la larga, vas a ver que vas a tener buenas cuestiones. Veía unas compañías de trabajo que tenía que ellas sí estaban dentro del área que querían, ujú, habían estudiado para lo que se dedicaba el trabajo, estaban contentas. Y yo decía, es ujú, que así me quisiera sentir, como claro. tú, Ujú, satisfecha con lo que hago. Sí, a lo mejor el trabajo es difícil, hay momentos en que te abochorna, es complicado, pero al final de cuentas, tú vienes aquí y dices, me satisface, ¿no? ujú, Quiero hacer esto. Y pues eso es lo que a mí en cada momento lo recordaba y entonces pues dije, no, dije, necesito buscar lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz. ujú. A veces es mucho el trabajo, muchas las condiciones y al final de cuentas em, fue una decisión complicada porque yo dije, voy a renunciar a todo esto para buscar lo que quiero y si no se consigue, pues ya veré cómo lo soluciono, ¿no? Y entonces me aventé mis horas de introspección, mi idea de me arriesgo o no me arriesgo, mis miedos y dije, sí, me arriesgo. Y bueno, todavía de eso pasaron un promedio de como 4 años, ¿De todavía en qué? esa lucha de estar buscando una mejor condición de trabajo dentro de lo que me gustaba, estar sufriendo ciertas condiciones de precariedad, o sea, todavía me aventé 4 años y había momentos en los que yo recordaba, y si me hubiera quedado ahí, estaría en esta posición Entonces, ahorita. entras a ese trabajo, usted estabas en la multichamba. Después consigues este trabajo más estable, te da buenos ingresos, pero no te gusta. Después de un año decides dejarlo y luego 4 años te la pasas otra vez en la multichamba y buscando qué, Buscando una cuál era como tu oportunidad. norte, qué es lo que estabas buscando, cómo sabías qué era lo que te iba a hacer feliz, Yo buscaba, o sea, sabía que era lo que quería, pero no era tan fácil tener oportunidad de conseguirlo, qué porque era qué. yo quería un espacio en un lugar en donde pudiera trabajar entre investigación y docencia. Mm, Que dentro de las universidades los hay, pero en realidad son ventanas muy pequeñas y que ujú, se abren a veces, aplicas y no te quedas. Y ujú. entonces eso estuve haciendo durante esos 4 años, Sas. intentando y no se abría y no se abría. Y en un lugar, en otro lugar, en diferentes lugares y pues nada. Ujú, Hasta que llegó el momento en donde se abrió una pequeña ventana y me dieron posibilidad de entrar ahí y es ujú. en donde estoy actualmente y me ¿Qué es siento dónde? contenta. Estoy como profesora en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Ujú. donde hacemos trabajo de docencia y trabajo de investigación, y pues aquí soy muy feliz. ¿En qué momento dijiste, ay, sí, esto era lo que estaba yo buscando? Después de un semestre, después de un No, en año, realidad yo sabía que eso era lo que estaba buscando. O en el sea, momento en es el que te dieron lo el que trabajo y dijiste, ya. el asunto era poder tener esa oportunidad, Ujú, ¿no? Es decir, yo sabía que el trabajo existía, yo sabía que los espacios estaban, pero era muy difícil entrar. Y dentro de estas cuestiones se abrió una oportunidad. En realidad fue una oportunidad que de pronto se dio como mucho entre buena suerte y otras cosas. Y eso me abrió la oportunidad de estudiar, bueno, de incorporarme a esta institución, que todavía pues ahí seguimos en la lucha por permanecer aquí para continuar haciendo lo que me gusta, pero yo decía, aquí es donde soy feliz, aquí es ujú. lo que me gusta, esto es lo que yo quería, esto es lo que
yo estuve buscando durante tanto tiempo y que sabía que estaba, pero que no había tenido la oportunidad de estar en este espacio. ¿Cuánto Pero tiempo eso llevas fue, ahí? ahorita ya voy a cumplir mi tercer año aquí Ok. de trabajo y en estos 3 años yo he sido feliz. ¿Cómo Que- festejaste? Y por favor dime que esta sí la festejaste, porque si no vas a tener tarea de tres. Pues no hice como un festejo así de pastel o cuestiones muy simbólicas, pero yo brincaba de alegría, o sea, yo era emoción viviente, ¿no? Lamentablemente, esta forma, cuando yo me incorporé, estábamos en tiempos de pandemia. Mm, Entonces era híjole. de, no puedes salir a ningún lado, no puedes ver a la gente, todo era por formatos digital. Así Ujú, me incorporé, así todo, en ese momento de aislamiento extremo social. Pero yo era feliz, entonces no me importaba, yo decía, aquí estoy. Ahí sí fue una imposibilidad de festejar en otro nivel porque no se podía, no podías hacer nada. Estábamos así un poquito como en pantalla ahorita, como estamos, ujú. y todo lo que existía era así en formato digital, todo en eso. No, entonces sí vas a tener que comprarte tres pastelitos, ¿eh? Sí, para festejar todo eso, sí, sí, sí. Sí, Pero sí, pues es sí. parte de lo que uno va viviendo en esos periodos o en esos momentos. Ujú, Y sí, ese fue un gran no, entre otros que han existido, ujú, pero era buscar lo que a uno le gusta, porque a la larga yo decía, sí puedo tener a lo mejor el trabajo estable y dentro de esas condiciones, pero también debe ser algo que nos llene. A veces el trabajo que nos llena no necesariamente es el que mejor nos paga, ujú, pero nos llena, ujú, nos hace sentir satisfechas, nos hace sentir otras cuestiones, ¿no? También va a ser difícil, no te voy a decir que no, también es complicado vivirlo, pero lo vives en una dimensión diferente. ujú, Y dentro de esas cuestiones creo que sí, cada quien estamos haciendo la que nos gusta hacer. No siempre es el que te da el éxito como lo entiende la sociedad, ¿no? Los ujú, millones o la fama. A ujú, veces no es eso, ujú. pero sí es algo que uno busca internamente y que dices, esto es lo que yo necesitaba. Y de aquí, te voy a ser sincera, a la larga, a los años sí me veo aquí trabajando Sí. así y con Yo mucha creo que, dedicación, todo. yo creo que esa es una de las decisiones más difíciles de un adulto ya como en edad de conseguir trabajos o en el asunto laboral. Esto de aventártela, o sea, de arriesgarte. Lo que tú hiciste fue básicamente aventarte al vacío y a ver si te encontrabas algo que te cachara. Y te tardaste 4 años en caer, ¿no? Pero es una de las decisiones más complicadas porque es, bueno, ya tengo algo. O sea, ¿qué es lo que buscamos de adultos? Ser independientes, económicamente independientes, poder tener, podernos mínimamente pagar nuestra vida, ¿no? Claro. Y si ya tienes un trabajo que eso te da, ahora cómo lo dejas porque no te llena. ¡Híjole! Es Sí, complicado, es complicado. O sea, me imagino así como la voz parental de no, mijita, ¿cómo? Pues sí, ya, o sea, esto era lo que estabas buscando, ya lo encontraste, que te guste o no te guste es lo de menos. Es como una nimiedad, es como un lujo y no todo el mundo puede tener esos lujos, ¿no? Y tú dijiste, no, no, es que sí se puede y lo voy a encontrar y ni modo, me lo voy a echar. Pase lo que pase y me dure lo que dure, voy a seguir buscando la ventanita, desde que te la abrieron y pum, vale. sí, la verdad es que era una cuestión, una decisión que durante varios años sí me remordía un poco la mente, ¿no? Decía, es que si no lo hubiera dejado, ¿no? Y luego pues mantenía contacto también con mis amigas de ese trabajo y pues también ellas en cierto momento todavía mejoraron sus condiciones de trabajo, ¿no? Que Ujú, hubieran sido las mías también. ujú, Tener una posición diferente, pues estaban económicamente ganando más, ujú, ya les iba bastante bien, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues es que las felicito porque al final de cuentas eso es lo que ustedes quieren, lo que ustedes ujú, estaban buscando. Y yo decía, bueno, ¿ves? O sea, estoy sufriendo acá otra vez en la multichamba, cuando allá pudieras ya tener otra cosa, pero internamente había algo que me estaba diciendo, pero no era lo que querías. sí. Y entonces de pronto se volvía, de verdad las felicito mucho por lo que están haciendo,
por todo lo que a ustedes les gusta, pero yo de ahí no soy. Y Ujú, era una de las cuestiones que, pues no sé, hasta que llegó esta oportunidad es parte de lo que ya puedo contar. Si no, a lo mejor estaría en ese trauma existencial del adulto queriendo tener una mejor condición de vida, ujú, pero que a veces creo que sí es mucho lo que nos pasa socialmente, ¿no? Esa manera o esa dinámica tan agresiva que vivimos en los trabajos, esa forma en la que hay que conseguir el trabajo que te dé buena oportunidad económica, no, independientemente de lo que sea, sí va desgastando emocionalmente y anímicamente a muchas personas. ujú. Sí, sí va produciendo algo internamente en el que están cansados de esa dinámica, o sea, se vuelve una situación de mucha confrontación, pero hay que pagar cuentas, pero hay que cuidar a los hijos en el caso de lo que se tenga y hay que cuidar la salud, pero la salud misma se va deteriorando porque hay cosas que no te gustan. Y Sí, luego te entonces, sale pues más sí, caro ser infeliz con un buen trabajo porque, pues sí, si te deprimes, si te creas una enfermedad por andar así, pues sí, te sale, como dicen, sale más caro el caldo que el los caldo que el albóndigas o albóndiga. Sí, sale más caro el caldo. Pero bueno, no todos pudiéramos tener como la oportunidad de hacerlo. Creo que también es muy valiente y muy persistente de las personas el que digan, tengo trabajo, puedo mantenerlo, con esto estoy pagando una condición de vida, también es válido. Sí. Eh, Hay muchos que nos arriesgamos, hay muchos que no, pero al final de cuentas son decisiones de vida. Cada quien decide cómo toma lo que sigue, ¿no? A lo largo de su vida. Sí, porque tampoco vamos a caer en em, como en el mundo así de todo rosa y optimista, de tú lánzate a lo que tú quieras Claro, no, y resulta que dejas tu super trabajo y te entras, o sea, ahí sí te entra la crisis terrible porque tienes una familia y ya no les puedes pagar la escuela y no tienes seguro médico y te va peor, ¿no? Es cuando se pueda o sea, las condiciones, digamos, que lo permitan. Tú, por ejemplo, no tenías más que cuidarte que tú a ti, ¿no? No tenías a nadie que dependiera, o sí más tenías. o menos. O sea, mi situación familiar ha sido un poco complicada en función de, mi papá falleció cuando ya era muy joven, yo Ujú, tenía 16 años. Entonces, él fallece y entonces mi mamá, que siempre se dedicó a las labores de la casa, ujú, pues no tenía un trabajo. Por fortuna, pues yo tengo hermanos mayores, ¿no? Que tienen, pues ya uno de ellos había desarrollado estudios en la licenciatura, ujú, en una ingeniería. Y entonces el otro, a pesar de que pues ya también tenía sus estudios, ya estaba casado, tenía apenas a su esposa, un bebé, mi hermana que también era bastante joven, 19 años apenas, pues estábamos en una situación de mucho conflicto, ¿no? No solo el duelo, sino el tema de la vida económica, pues ujú, se volvía complicado. Entonces, mi hermano mayor tuvo a bien apoyar con toda esa labor económica a partir del trabajo y dentro de esas cuestiones, eso financió de cierta manera el ámbito de la casa, ¿no? El ujú, sustento, de la comida, de manera específica. ujú, Por eso yo veía esta idea de la universidad pública como una oportunidad, porque yo decía, es que de verdad es una oportunidad para mí, ujú, no era algo que yo pudiera desaprovechar o decir, pues ahí que se resuelvan, ¿no? Sino que ujú, lo vamos resolviendo poco a poco. Y entonces, pues todos teníamos una urgencia de poder ser productivos económicamente, pues para apoyar en todo lo que se necesitaba en la casa, para poder sobrevivir uno mismo, ujú, para intentar en algún momento ser adultos independientes, todas estas cuestiones, ¿no? ujú, Entonces, la dinámica en la familia era todo el mundo trabajar en cosas, ¿no? ujú, Y pues yo trabajaba dando cursos de regularización a niños de primaria, niños de secundaria, pues ya era una cuestión que te ibas ganando cierto dinero, ¿no? Un recurso, ujú, aunque lo ibas destinando así y posteriormente, pues ya cuando estaba en la universidad, trabajar ser profesor ayudante de algunos profesores, pues ya te iba dando cierto dinerito, ¿no? ujú, Que tú ibas juntando más algunos trabajos medios temporales que ibas teniendo, ¿no? Y dentro de todas esas cuestiones, pues lo que surgía era que
Mi mamá, pues al final de cuentas, dependía económicamente de nosotros y mi Ok. hermano era el principal proveedor, pero pues todos era apoyar, ¿no? Apoyar, apoyar en el asunto de la casa. Y eso se Ujú, volvió pues una forma de vida, ¿no? ujú. Si bien no todo me correspondía a lo que uno ganaba y lo destinabas, pero pues era como una casa comunitaria, todos Claro. apoyamos para que lo mantengamos, ¿no? Ujú. Y eso sí era una de las preocupaciones, ¿no? Poder tener el suficiente recurso como para Para ayudar seguir aportando. exactamente, para seguir aportando dentro de la casa. Ujú, Y bueno, dentro de todas esas condiciones, así a lo largo de los años, mi hermana se casó después ujú, y mi hermano el mayor ha estado como en una situación siempre de soltería ujú, y ese ámbito del cuidado, de la distribución de recursos, pues se quedó entre él y yo ujú. y de cierta manera no tenía yo hijos, pero sí dependía económicamente mi mamá de nosotros, de lo que hacíamos. Pues, pues todavía da la presión de, ah, pues ya tienes un sueldo aquí, ¿qué fuiste haciendo? ¿Te Metiéndote en el regañaron? sueldo. No, en realidad era una decisión que yo lo tomé mucho de mí. Yo Dijeron, tomé la ay, qué decisión, yo cosa. encontré los recursos, sí, sí, sí. Y era así de, pero sí sentías la presión de, Sí. ay, mijita, yo no sé qué estás haciendo, ¿no? Sí, sí, ya tienes otras cosas que pudieras hacer. Y una vez que reconociste que ya eras feliz en lo que estás, tu mami, ¿qué dijo? No, pues sí tienes razón, qué bueno que lo hiciste. O sigue diciendo, ay, ¿cómo dejaste ese trabajo, mijita, por favor? No, en realidad ella de pronto me ve así como, pues eso es lo que tú estás haciendo, eso es lo que te gusta y tú misma te lo conseguiste. Ah, bueno. Entonces fue como, no te puedo decir otra cosa porque al final de cuentas a ti te está resultando, pero sí cuando me veía correr en más de el trabajo, o sea, eran periodos pues, muy, muy complicados. Yo creo que la mayoría hemos pasado por eso, ¿no? Dormir pocas horas, vivir en el transporte público, desplazarte grandes trayectos de un trabajo a otro, llegar a casa nomás a dormir, volverte a parar temprano porque ya tienes que otra vez salir corriendo de madrugada, llegas de noche, o sea, son Ujú, temporadas que yo creo que la mayoría nos ha tocado vivir. ujú, No creo ser la única en esa situación, ujú, pero pues sí me veía y, oye, pues es que andas así corriendo, ¿no? No me gustaría que así vivieras toda tu vida, porque ujú, pues, la cuestión también es buscar mejores condiciones de vida, ¿no? ujú, Pero pues ya al final, ahora me ve contenta, tengo mayor oportunidad de estar con ella en casa, con este trabajo, o sea, ujú, apoyarla en otras instancias, ujú. cuidar también de su salud, una buena decisión, creo yo. Muy bien. Janine, pues entonces, al principio me comentaste que una de las tres cosas que te gusta mucho es la comida. Ah, sí, ¿Qué postres son los que más te gustan? Dime tres. postres. Fíjate que dentro de esta cuestión de los postres me gusta, no soy muy tendida a la comida dulce. Ah, no me digas. No, o sea, sí me gusta, lo como, pero Entonces dime tres platillos que sean así los más deliciosos. los más deliciosos. Oye, ese sí es complicado. Que he aprendido a través de los años que el gusto cambia y Sí, entonces ahorita, de lo que se te gustando. ocurra, los primeros tres que se te vengan como, ah, esos son deliciosos. El pozole. ¿Ok? El Uno, pozole me dos, parece básicamente delicioso. ok. Bueno, una de las cuestiones que me gusta mucho de los platillos caseros, a lo mejor muy cotidianos, Ujú. es albóndigas en chile chipotle con arroz rojo. Ay, qué rico, ya se me está haciendo agua la boca a mí. Ok, ese es dos. ¿Y el tercero? El caldo tlalpeño, me Bueno, gusta mucho. entonces ahora de esos tres, me vas a decir cuál te vas a ir a comer o cuál vas a hacer en casa para festejar maestría, doctorado y que conseguiste este trabajo. Pues Vas. yo creo que pozole. Ese siempre ha sido mi hit. ¿Pozole cualquier nivel va a ser? El pozole yo creo que va a ser, ay, no sé, ya ves que la experiencia del pozole es que te dura mucho tiempo, puede ser hasta para los tres. Bueno, porque los festejos los puedes hacer uno En cada diferentes, mes en los siguientes 3 meses. Entonces, el pozole para la maestría ajá, y luego, ¿cuál para el doctorado? yo creo que, ay, ¿qué sería? Bueno, el caldo tlalpeño para el doctorado, quedaría Ok. bien. Y entonces nos queda, Pues para el trabajo, algo más cotidiano que es
las albóndigas con arroz rojito. Bueno, si llegas a hacer alguno de los tres, para cuando me tengas que mandar las fotos para agregarle este video, la ponemos como muestra de que Que ya se empezaste a cumplió. festejar lo que no festejaste y debiste haber festejado, que es muy necesario que lo festejes. Si no por ti, hazlo por mí. Sí, la verdad es que sí, es muy necesario, pero a veces uno siempre lo piensa, ¿no? Y dices, no, hasta que consiga o hasta que haga o hasta que festejo. Si no, Sí, ya llegó el momento en el que te sientes a de veras, darte tus palmaditas y a festejar con algo rico. Esas tres cosas. Seguramente tienes muchas más, pero por el momento, festéjate esas tres y si puedes me mandas una foto. claro. Bueno, Janine, pues ahora sí te dejo ir. ¿Algo más que quieres decir antes de acabar la entrevista? No, que ha sido un placer conversar contigo, ha sido un placer esta experiencia Ah, qué bueno. de tener preguntas sobre cosas que yo a veces creo que ya había olvidado algunas de ellas y me hiciste recordar y ha sido un placer volverlas a recordar contigo. Muy bien, pues qué gusto que lo hayas disfrutado. Entonces ahora me mandas fotos, todas las que quieras, que tengan que ver con esta conversación, lo que quieras compartir, las agrego yo al video y bueno, pues ya lo publicamos si estás de acuerdo. Claro, claro que sí. Bueno, que tengas muy buen día y muchas gracias por haber venido. Ahí sí digo que sí. Muchas gracias a ti por la invitación y espero verte en futuras sesiones. Sí, sí, sí. Bueno, y ya me dejaste con las tres cosas que dijiste de comida, ya se me hizo agua la boca. Estoy pensando qué voy a hacer de comer hoy. Bueno, a lo Ay, qué mejor ya rico. tienes una propuesta. Ya tengo tres cosas. Bueno, ahora sí. Que tengas buen Cuídate día. mucho. Hasta Igualmente, luego. bye.